Estados Unidos aseguró que 25.000 cubanos mantienen a Maduro en el poder. Si volvieran a Cuba, el régimen caería. Son como un parásito, así lo afirmó un alto funcionario estadounidense, según el cual los enviados de La Habana actúan dentro de la estructura militar y de inteligencia de la dictadura chavista. No obstante, opinó que la balanza se está inclinando hacia la oposición liderada por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países. Estados Unidos opinó este martes que lo que mantiene en el poder al dictador venezolano Nicolás Maduro son unos 25.000 cubanos mezclados como un parásito en sus fuerzas de seguridad, pero pronosticó que acabará cayendo gracias a la estrategia de presión de la Casa Blanca y otros países. El verdadero poder en la cúpula del gobierno venezolano hoy son entre 20.000 y 25.000 cubanos que actúan dentro de la estructura militar y de inteligencia de Venezuela, dijo un alto funcionario estadounidense a un grupo reducido de medios, entre ellos CF. Si los 25.000 cubanos volvieran hoy a Cuba, el régimen de Maduro caería. Son como un parásito en el país, agregó el funcionario, que pidió el anonimato. La Casa Blanca ha aumentado su presión contra La Habana debido a su apoyo a Maduro, al que más de 50 países, entre ellos Estados Unidos, ya no reconocen como presidente legítimo de Venezuela, pero que sigue teniendo el respaldo de potencias como Rusia y China. El diario The Washington Post publicó este domingo un análisis sobre los límites de la estrategia de Estados Unidos en Venezuela, en el que aseguraba que las deserciones de militares venezolanos que rompían con Maduro han pasado de 80 o 100 al día a apenas 2 o 3. Pese a esa ausencia de una rebelión militar contra Maduro, el alto funcionario estadounidense opinó que la balanza se está inclinando hacia la oposición liderada por Juan Guaidó. Es un error decir que las cosas se han estancado. La presión continúa cada día, subrayó la fuente. Reconocido como presidente interino de Venezuela por el citado medio centenar de países. No veo cómo podría lograr Maduro mantenerse en el poder, añadió, al opinar que las sanciones estadounidenses y la presión internacional casi han paralizado el gobierno chavista. El funcionario aseguró que las revoluciones tienen que hacer frente a las instituciones de cada país, y recordó que el chavismo lleva 20 años en el poder en Venezuela. El hecho de que esté llevando 3 meses, derribarlo, no debería ser sorprendente, indicó. La Casa Blanca considera al presunto eje formado por Cuba, Venezuela y Nicaragua como una troika de la tiranía, en palabras del asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense John Bolton, quien este miércoles dará un nuevo discurso sobre esos 3 países en Miami. El dictador Nicolás Maduro le pidió a Portugal devolver a Venezuela $1.700 millones para medicinas. El dinero fue bloqueado por un pedido del presidente interino Juan Guaidó. Luego de que el chavismo pretendía mover los recursos a un banco con sede en Uruguay, el régimen de Nicolás Maduro exigió este martes a Portugal la devolución de más de $1.700 millones que, aseguró, fueron bloqueados ilegalmente en ese país y urgen para comprar medicamentos y comida. Le digo al gobierno de Portugal, liberen los $1.726 millones que nos robaron, que nos quitaron en el nuevo Banco de Portugal, y con eso compraremos todas las medicinas y alimentos en Venezuela, instó el mandatario durante una cadena de radio y televisión. Ustedes no tienen ningún embargo sobre Venezuela. No hay medidas de embargo ni en la Unión Europea ni en los bancos de Portugal para que nos quiten ese dinero que es venezolano, es nuestro, añadió. Es la primera vez que el gobernante socialista se refiere al caso, que la oposición sacó a la luz en febrero pasado asegurando que había evitado que Maduro transfiriera $1.200 millones desde Portugal a Uruguay. Según el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino por más de 50 países, Maduro pretendía mover los recursos al Banco de Desarrollo Económico y Social, BANDES, con sucursales en Uruguay. Guaidó, avalado por Portugal y la mayoría de países de la Unión Europea, UE, pidió entonces al gobierno uruguayo no prestarse para un robo.
El gobierno venezolano lidia con enormes dificultades para disponer de sus fondos en el sistema financiero internacional, debido a sanciones estadounidenses, que incluyen avances, y un embargo petrolero desde el 28 de abril. Washington intenta así asfixiar a Maduro, y obligarlo a ceder el poder a Guaidó, a quien entregó el control de las cuentas venezolanas en Estados Unidos. El gobierno socialista también ha acusado al Reino Unido de retener reservas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra. Según un informe del grupo financiero Natixis, el país latinoamericano tiene actualmente allí unas 31 toneladas de oro por valor de 1.300 millones de dólares. Estamos sometidos a un bloqueo económico, a una persecución financiera, que sabe que nos han robado el dinero. Nos han secuestrado el dinero con el cual íbamos a pagar muchas de estas medicinas, afirmó Maduro, que pidió también liberar los recursos, secuestrados en Europa. Venezuela, que atraviesa la crisis económica más brutal de su historia reciente, recibió este martes un primer cargamento de ayuda humanitaria de la Cruz Roja, luego de que Maduro aprobara su ingreso en medio de una pugna con Guaidó. John Bolton volvió a enviarle un mensaje a Vladimir Padrino. Nicolás Maduro no confía en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos hizo hincapié en la expansión de las milicias armadas en territorio venezolano. El asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, le volvió a enviar un mensaje por Twitter al general venezolano Vladimir Padrino en el que hizo hincapié en la expansión de las milicias armadas, y en que el dictador venezolano no confía en las Fuerzas Armadas. Nicolás Maduro no confía en la FARC. General @Vladimir Padrino, Maduro is undermining the constitutional duty of the Venezuelan military by unilaterally expanding the untrained and undisciplined armed militia. He does not trust the FARC, which must exist to protect the people of Venezuela. Expresó. https://t.co/3consrock, John Bolton, @John Bolton, April 16, 2019. General Vladimir Padrino, Maduro está socavando el deber constitucional del ejército venezolano al expandir unilateralmente las milicias armadas no entrenadas e indisciplinadas. No confía en la FARC, que debe existir para proteger al pueblo de Venezuela, resaltó Bolton. Esta no es la primera vez que Bolton le envía un mensaje a Padrino López. A fines de marzo, el estadounidense le pidió que no permita que Maduro entregue las Fuerzas Armadas de Venezuela a los cubanos. General @Vladimir Padrino, Maduro's usurpation of democracy, incompetence, and exhortation of violence against civilians by collectivos is the problem. You should not allow Maduro to turn over the FARC to Cubans to terrorize Venezuela. Protect the Venezuelan people, not Maduro. John Bolton, @John Bolton, Mark 27, 2019. También en marzo, Bolton le dijo a Padrino que la voluntad del pueblo venezolano es ser libre. Defienda al pueblo y a la constitución de la corrupción de Maduro, los paramilitares de Diosdado y la represión de Cuba. Sea parte de la solución, señaló Bolton citando una declaración del jerarca del régimen de Nicolás Maduro donde repudiaba que una autoridad de Estados Unidos le enviara mensajes sugiriéndole que haga lo correcto. Defend them and the Constitution from Maduro's corruption, Diosdados paramilitares, and Cuba repression. General @Vladimir Padrino, the will of the Venezuelan people is to be free. ¿Por qué la Fuerza Armada Nacional Bolivariana permite que los colectivos disparen contra el pueblo? General @Vladimir Padrino, illegal armed groups, colectivos, were sent out by Maduro and Cabello to shoot at and repress the Venezuelan people. ¿Does FARC allow this? April 1, 2019. Ese mensaje de Bolton llegó luego de que cientos de personas que se movilizaron en Caracas para protestar contra el régimen chavista fueron brutalmente reprimidas por los paramilitares que, antes de la manifestación del pasado 6 de abril, el asesor de Seguridad Nacional de Trump volvió a apuntar contra Padrino. Todos los ojos están sobre ti hoy. Hold the Venezuelan military to its constitutional responsibility to protect innocent civilians who are peacefully demonstrating. Una vez más, actuaron con total coordinación de la Guardia Nacional Bolivariana, GNB.
do not let the Cubans or the collectivos inflict violence against Venezuelan patriots. General @Vladimir Padrino, Hola is on New Today. John Bolton, @John Bolton, April 6, 2019. Por último, el pasado 9 de abril Bolton alertó, Maduro está incorporando terroristas extranjeros y armando colectivos para debilitar al ejército venezolano. General @Vladimir Padrino, Maduro is engaging foreign terrorists and arming collectivos to weaken the Venezuelan military, undermining the constitution and territorial integrity of Venezuela. John Bolton, @John Bolton, April 9, 2019. The FAM must protect the people of Venezuela.